Bienvenidos una vez más a su programa Visión RDN con la conducción de Ariel Lara bajo la producción de Josefa Díaz. Hoy tenemos un interesante conversatorio con un analista político internacional, el amigo Juan de Dios. ¿Cómo van los ánimos, Juan? Muchas gracias, hermano. Un placer estar en tu programa y venir a hablar de diferentes tópicos que acaecen en el mundo internacional. Muchas gracias. Sí, me gustaría empezar por un tema aquí en Sudamérica, que es de Brasil. Un tema muy interesante que podemos hablar, que actualmente la derecha obtuvo el poder bajo Jair Bolsonaro, que ganó las elecciones el pasado año. Sí, exacto. Entonces vemos durante el tiempo que en el 92 gana Collor de Mello, un presidente joven que en ese tiempo, incluso la administración de George Bush lo llamaba el Indiana Jones, porque venía con un ímpetu muy fuerte. Pero ¿qué sucede? Es el primer presidente que se le hace un impeachment en América Latina. ¿Será Brasil sinónimo de cleptocracia? No, que podemos hablar de eso, que en el año 1964 se da un golpe de Estado al presidente electo, que se llama del Partido Socialista brasileño, y el golpe de Estado fue dirigido por un golpe militar, que ahí vino lo que se llama la época burocracia militar, sí, que fue en el año 1964 al año 1985. Que marcó ese lapso de tiempo. Que marcó ese lapso de tiempo. Que si bien es cierto, eso pasó, no menos cierto, cuando llegó la democracia en 1985, sí, con Tancredo Neves, que gana las elecciones abrumadoramente, junto con José Sarney Acosta. Pero ¿qué sucede? Por naturaleza de la vida, el mismo día de la juramentación muere el presidente electo, y quien gobierna es José Sarney Acosta. Y sí, José Sarney Acosta, ahí nace una constitución, la constitución de 1985. Sí. Se modificó en 1988, junto que los militares tenían la participación al voto. ¿Qué pasa? Ya con algunas reformas que se dan fiscales, económicas, social y política en la vida de Brasil, termina el periodo en el 1992. Llega un joven llamado Fernando Collor de Mello, que es un joven político brillante que domina el arte de la sociología y el mundo viene de la comunicación, y también correcto, viene de una familia empresarial que dominaba medios de comunicación. Correcto. Al fin y al cabo, Itamar Franco tuvo que gobernar a través del impeachment. Sí. Y Brasil estaba anclado a una crisis total, una crisis económica, y el ministro de Finanzas era Fernando Henrique Cardoso, y aplicó lo que se llama el Plan Real. Y el Plan sí, Real fue un préstamo que se dio a través del Fondo Monetario Internacional, y eso funcionó. Y las elecciones de 1994 la gana Fernando Henrique Cardoso, con un 56% de los votos. Sí. Fernando Henrique Cardoso saca a Brasil de la pobreza, genera algunos cambios políticos que ya cambia la buna brasileña, y en 1998 repite contra Lula. Las dos elecciones que gana... Histórico. Correcto, contra Lula. Y las dos la gana en primera vuelta. Sí. Y el sistema electoral de Brasil es un sistema electoral que es directo, y el voto es obligatorio. Si no vota en el sistema electoral, por ejemplo, hay elecciones hoy y usted no va a votar, eso quiere decir que usted tiene una pena. Okay. El 80% de los brasileños siempre acuden a votar. Eso quiere decir que tiene una alta participación del sistema electoral. Sí. En 2002, José Serra aspira a la presidencia por el Partido Socialista brasileño, junto con Lula. Lula gana las elecciones con un 52% de los votos. Entonces ahí empieza la reforma comunitaria, entonces saca 40 millones de la pobreza, pero si bien es cierto que Lula hizo eso durante 2 periodos, no menos cierto que Dilma Rousseff ganó 2 periodos, sí, pero tuvo que anclado a la corrupción, el caso de Petrobras, el caso de Odebrecht, la proliferación de esa empresa a nivel internacional generó grandes cambios. Y la justicia de Brasil coadyuvó junto con algunas fuerzas y sacaron los 2 actores políticos más brillantes del siglo XXI de la vida política de Brasil, que es Dilma Rousseff junto con Lula. Entonces, en ese mismo sentido, y con la pregunta que hice atrás, sí, con el término cleptocracia, sí, lo hice porque vimos que durante ese lapso de tiempo nace un justiciero, que es el juez Moro. Yep. Entonces hemos visto que él derrumbó el espectro político y empresarial de Brasil.
Vimos que personas como Eduardo Cunha, que era el presidente de la Cámara de Diputados, el arquitecto del impeachment en ese momento a Dilma Rousseff, pero quien cayó preso fue Cunha por el caso Odebrecht y Petrobras. Entonces vemos que también que cae Eiki Batista. Eiki Batista en ese momento es uno de los más ricos del mundo. Para que tú veas el poder de lo que te estoy diciendo, de lo que estamos conversando aquí, tú como experto político internacional. Entonces, Eiki Batista era el séptimo, en ese momento estaba solo de habla hispana, Eiki Batista, Carlos Slim de México, y el dueño de Sara, ahora no recuerdo el nombre precisamente, el dueño de Sara. Entonces estaban ellos como personas de habla hispana, entre los más poderosos, entre los más ricos del mundo, correcto, que también compartía ese puesto con Eiki Batista. Entonces vemos que Eiki Batista cae. Cae Dilma, como te dije, ya por la arquitectura del impeachment logrado por Eduardo Cunha, hoy preso, condenado a 15 años. Vemos también la condena del expresidente Lula da Silva. Entonces vemos que sube Mike Temer al poder, sigue con los amarres del BRIC, del poderoso grupo que lo conforma Brasil, Rusia, China, Indonesia y Sudáfrica. Entonces, ese grupo económico que es muy fuerte, que tiene el 39% del territorio global, y dentro de lo económico tiene ya más del 20%. Y realmente supera lo que se llama el presupuesto norteamericano, correcto, y el PIB del norteamericano. Correcto. Entonces, ese grupo poderoso de los BRIC, Mike Temer hace buenos amarres, pero ya vemos que Mike Temer sale por la figura que comentaste ahorita, Jair Bolsonaro. Entonces, ahora vemos que él nombra al juez Moro, que era una persona que estaba posicionada que podía ser presidente de Brasil. Pero dice, no, yo nací para la justicia, y en un gabinete de él viene y lo nombra. ¿Qué, desde tu punto de vista como analista político internacional, qué puede pasar en Brasil con estos hechos? Mira, los hechos fue desplomar el Partido de los Trabajadores. El primero, que realmente ya hoy en día el partido está claudicado, está anclado bajo la derrota total. Y la surgida de Moro como ministro de la Justicia, o lo que se llama aquí el Procurador General de la República, el Ministerio Público, y el dueño de la justicia brasileña. Es verdad que lo utilizaron como un instrumento para encarcelar esos actores políticos, y si bien es cierto que se hicieron para afectar los intereses de los partidos trabajadores que estaban emergiendo como sistema social de Brasil. Ahora bien, lo que usted acaba de mencionar sobre eso, hay que decirlo claro, que esos mismos actores que utilizaron el impeachment contra Dilma, esos fueron también los que utilizaron el impeachment contra de Color de Melo. ¿Por qué? Porque Color de Melo es senador vitalicio. Sí. Fernando Enrique Cardoso es senador, fueron presidente. También es senador José Sarney Acosta. Estamos hablando de gentes que fueron corruptos y que utilizaron un gobierno malversado y que hoy en día aplican un impeachment en contra de otra persona que está gobernando de una manera social. Pero ellos han mantado también con la inmunidad. Correcto, la inmunidad parlamentaria, correcto. Sí. Entonces, dándole un giro 360 a esta conversación, me gustaría saber tu posición ante los famosos chalecos amarillos de Francia, una acción que hicieron, que ya fue muy viral, y si en este país, la que se hizo aquí, el Día de la Justicia, no en el fondo, porque son diferentes ideologías, pero en la forma, ¿se puede replicar en diferentes países? Bueno, actualmente lo que se llama como chaleco amarillo, es un movimiento que ha surgido en Europa, y ese movimiento ha surgido principalmente en Francia, que nació el 18 de octubre del 2018 y que ha corrido el brazo de varios países de la Europa occidental o la Europa peninsular. Ahí está Bélgica, ahí está Italia, ahí está Alemania, ahí está Canadá también, que ya ha surgido ya en el mundo occidental del continente americano. Y que, si bien es cierto, fue por la subida de los combustibles que se aplicó en el gobierno de Macron, no menos cierto que
las manifestaciones que se han utilizado en los pueblos de Toulouse, en Niza, en Lyon, en Lille, en París, en Versalles. Fueron grandes manifestaciones que se produjeron el 17 de diciembre del 2018. Fueron 300.000 personas. Y hoy en día estamos hablando de un costo económico de 1.000 millones de euros. Pero también estamos hablando de un costo social de donde la sociedad aparecen 2.000 personas detenidos y más de 4.000 heridos y más de 22 personas muertas. Ahora bien, ¿qué ha pasado con el gobierno de Macron? Esa zarza. Bueno, esas salsas han involucrado algunos poderes adquisitivos que han aplicado en los últimos años, que nunca se aplicaron en el gobierno de Nicolás Sarkozy, porque Nicolás Sarkozy aplicó algunos alzas al salario mínimo en el 2009, que fue 1.500 euros, y actualmente, para aumentar el poder adquisitivo de los franceses, anularon esas reformas que se hicieron a través del combustible y se cogieron prestados alrededor de 10.000 millones de euros para aumentar el poder adquisitivo de los franceses de 1.500 euros a 1.600 euros brutos, lo que se llama, aplicando los impuestos, a 1.200 euros netos. Sí. Juan, llegó un amigo que tenemos en común y es un dictador, es el tiempo, pero luego te vamos a invitar porque ya tú eres parte del panel en la parte internacional de Visión RDN. Y luego llevaremos más conversatorio en cuanto a lo internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Ariel. Un placer. Sí, a ustedes. Vamos a una pausa y sigan en línea.